Bienvenidos todos al Museo Nacional de la Revolución. Agradezco mucho a la prensa por haber asistido, por estar presentes y quiero presentar, tenemos con nosotros el día de hoy para presentar la campaña Encaremos el Racismo a Astrid Viveros, oficial de programas para Latinoamérica y el Caribe de la Fundación W.K. Kellogg. Bienvenida, Astrid, gracias por estar aquí. Jacqueline Lost Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, COPRED. Muchas gracias, Jacqueline, buenos días. Y Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, su casa. Cedo la palabra a Eduardo Vázquez para comenzar esta rueda de prensa. Muy buenos días todavía a todos y a todas ustedes. Yo quiero, antes que presentar directamente la campaña, hablar de lo que es una política de gobierno, una política transversal en la Ciudad de México que involucra muchas instituciones, pero que tiene que ver justamente con la no discriminación, la inclusión social y el reconocimiento a la diversidad social, cultural, que conforma la riqueza de nuestra ciudad. Esa conciencia de la importancia del lugar que ocupa la diversidad entre nosotros se ha transformado en diferentes políticas públicas. Hoy nos reunimos alrededor de la campaña Encaremos el Racismo, una campaña construida con múltiples voluntades. En principio, quiero reconocer el trabajo que en este tema central, como institución del gobierno que trabaja de manera transversal del gobierno de la ciudad para que forme parte de las políticas de todos los ámbitos gubernamentales, el empeño y el trabajo de Jacqueline Lost, de presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Esta actividad que hoy presentamos es una actividad que tiene que ver con el gobierno de la ciudad, por supuesto, pero que no hacemos solos. Yo quiero felicitar muchísimo a la Fundación Kellogg y a Astrid Viveros por hacer del tema de la discriminación, el tema de la inclusión social, de género, étnico y cultural, un tema central de una fundación como esta. Es realmente algo que hay que reconocer y que valorar en mucho, que una fundación privada tenga como tema central esta lucha por la inclusión social y el reconocimiento de todas y todos. A este programa muy amplio que arranca con esta campaña, pero que vamos a ir contando entre todos, se suma la Secretaría de Cultura Federal, se suma el CIESAS de la UNAM, se suma Ambulante Más Allá, se suma el Museo de la Memoria y la Tolerancia, la CEDEREC también del gobierno de la ciudad y por supuesto la Secretaría de Gobierno. Yo quiero decir también que esta iniciativa, que este impulso forma parte de una decisión, de una instrucción del jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, de poner este tema en el centro de nuestra vida pública y de transformarlo también en un fenómeno, una campaña, unos ejercicios de inclusión social, de participación ciudadana. Nuestra cultura, ustedes lo saben, es fruto del encuentro de muchas culturas, de los ciudadanos de esta ciudad. Venimos de muchos puntos distintos de nuestro país y del planeta. Todos de alguna manera somos migrantes, todos traemos una historia que compartir, una historia que nos construye, y justamente la riqueza de esta ciudad es el encuentro de esa diversidad.
Sin embargo, somos racistas, sin embargo excluimos, sin embargo a veces la inclusión social se convierte en una odisea que comunidades, individuos tienen que vivir en nuestra sociedad. Y no hay forma más cruel de la discriminación que la invisibilización. Y la invisibilización a veces incluye el no reconocimiento de nuestro carácter racista. Durante todo el siglo XX nos hemos propuesto en diferentes momentos de nuestra historia terminar con esas diferencias, pensar que el mestizaje y el fin de la diferencia iba a aventajarnos al crear una raza cósmica, decía el maestro Vasconcelos, un México culturalmente homogéneo. Y la verdad es que a finales del siglo XX, con momentos tan dramáticos como el levantamiento zapatista, en el 94 en Chiapas, el levantamiento maya, la realidad se impone. Seguimos siendo diversos y seguimos teniendo una deuda de inclusión y de igualdad. Y en vez de proponernos simular esa diversidad, lo que las sociedades contemporáneas y en la Ciudad de México nos hemos propuesto es visibilizarla, es reconocernos a todos como diferentes y reconocernos a todos como necesarios, reconocernos a todos como iguales. Somos iguales porque todos somos diferentes, y ese es una idea que se transforma en muchas políticas públicas, acciones, etcétera, ¿no? Pienso en nuestra fiesta de las culturas indígenas, que es algo que hemos también convocado conjuntamente con CONPRED, CEDIREC y la Secretaría de Gobierno, en hacer de la visibilización de que somos una ciudad con alrededor de 1 millón de indígenas en la gran megalópolis, en la gran metrópolis, en lo que era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, alrededor de 500,000 indígenas, y no lo aceptamos, no lo vemos de esa manera. No existe prácticamente señalética que lo recuerde. En los medios de comunicación es prácticamente un milagro, excepto grandes excepciones, escuchar alguna de las lenguas, de las 57 lenguas, si no me equivoco, antropóloga, que se hablan, de las que hay en la Ciudad de México. Entonces, bueno, la tarea de visibilizarnos, de reconocernos, el viejo chiste, ustedes recordarán, en México no hay racismo porque no hay negros, es decir, además negamos la tercera raíz, la borramos como si no fuéramos también fruto del encuentro de las culturas afrodescendientes, afroamericanas, que también conforman nuestra identidad. Somos una ciudad destino de europeos, pero también de orientales, también de latinoamericanos, también de centroamericanos, de caribeños, y esa diversidad hay que reconocerla, y hay que encarar el racismo. Hay que salir de esa cultura de simular nuestros errores, nuestras debilidades, en afán de una especie de vendernos mejor. No, lo que tenemos que hacer para superar el racismo es encararlo. Y encararlo, que es el nombre de esta campaña de la que ya hablarán las compañeras, que afortunadamente le darán mucho más cuerpo a esta reflexión. Encararlo significa verle el rostro, aprender a nombrarlo, aprenderlo a reconocer. Esta campaña tiene la idea de encarar lo que es reconocerlo, también tiene es decir, de describir el racismo, de encararlo, reconocerlo y reconocer nuestro racismo también, el racismo colectivo e individual, y por último crear una conciencia capaz de movernos hacia una visión diferente.
en términos generales, esa es la campaña. Es una campaña donde se une vocaciones sociales, políticas públicas fundamentales y también la visión del arte y la cultura. El programa es muy amplio y lo iremos abordando. Entiendo, Natalia, que ahora le cedo la palabra a nuestra presidenta de COPRED, que me da muchísimo gusto trabajar con ella. Es un placer encontrarse una activista de los derechos humanos y de la no discriminación dentro de las instituciones públicas. Y Jacqueline, tienes la palabra. Gracias, señor secretario. Muchísimas gracias, Natalia, Astrid. Pues muy buenos días a todas y a todos. Me queda claro que cuando tenemos que combatir la discriminación, y en este momento tan claro como es el racismo, y que necesitamos encararlo, necesitamos entenderlo, qué es, cómo vamos a encararlo, que a veces por común no logramos identificar. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en su artículo primero, hace toda una definición de lo que es el racismo. Pero a mí me gusta irme por la parte más simple. El racismo es odio, es rechazo, es exclusión a una persona o a un grupo de personas. ¿Y por qué se genera ese odio? Por su color de piel, por su origen étnico, por la lengua que habla. Y todo eso impide que pueda tener acceso a algún derecho humano. La verdad es que somos una sola raza. Somos una sola raza humana. ¿Diversa? Sí. Pero esas diferencias no son motivos para discriminar. El racismo hace otra cosa. No solamente genera odio, exclusión, sino el racismo, para quien tiene esa conducta, lo que también está generando es superioridad. Es decir, la humanidad nos hemos equivocado pues muchas veces, pero hay algo en lo que nos hemos equivocado profundamente y que nunca nos ha traído nada bueno, y es pensar que hay personas inferiores y personas superiores. Esta mirada de lo superior, y que en eso se transforma la manera en que nos relacionamos con las otras y con nosotros, es claramente racismo. Entonces, el racismo excluye. Por eso es que hacemos esta invitación a indignarnos. Las personas tenemos que aprender a indignarnos con estas conductas. Por eso, esta campaña de Encaremos. Bien lo decía el secretario ahorita, que cuando le preguntamos a alguien si tú eres racista, inmediatamente el imaginario social o nuestra mente se traslada a imágenes que podemos ver en Estados Unidos o imágenes en Sudáfrica, es decir, normalmente nos referimos hacia allá. Pero pues no. La encuesta de discriminación que emitimos en el 2003 en el COPRED dice que el grupo más discriminado en la Ciudad de México son las personas indígenas. Y las personas afro están totalmente invisibilizadas por quien los mira e incluso por ellas y por ellos mismos. Pero ¿qué detona la discriminación? O sea, ¿qué hace en ese momento personalísimo del individuo que decide discriminar? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué es? Y el color de piel es la primera causa.
Puede ser una persona de la diversidad sexual, puede ser una persona con discapacidad, puede ser una mujer, puede ser una persona que esté en un grupo en situación de vulnerabilidad, pero el color de piel la va a poner nuevamente en una situación mucho más grave. El color de piel es entonces esta causa que la detona. 7 de cada 10 personas en la Ciudad de México consideran que sí existe mucha discriminación por el color de piel. Y cuando les preguntábamos qué es la discriminación y tenían que verbalizar, la primera opción que decían era racismo. O sea, la palabra discriminación está directamente vinculada con el racismo, aunque la discriminación es mucho más que esas conductas discriminatorias. En fin, que pues lo tenemos metido en nuestra cultura. Nos parece simpático y nos parecen bromas a veces, como aquella de mi hijita mejora la raza, ¿no? Estas otras, como ya decía el secretario, aquí no hay racismo porque aquí no hay negros, el negrito en el arroz, cena de negros. Esta referencia siempre, ¿no?, a lo oscuro, al color de piel, y entonces desde ahí. Pero es una buena noticia, no todo es malo, y es que el 76% de las personas encuestadas dicen es en la ciudadanía en quien recae principalmente esa responsabilidad. Y por eso es que el Consejo decidimos este año dedicarnos a prevenir y eliminar el racismo, porque hay una aceptación por parte de la ciudadanía a dame elementos, ayúdame y acompáñame a modificar mi conducta, y las exposiciones que se van a hacer todo este año en lo que vamos a estar trabajando en la campaña abonan a eso, a modificar la cultura, a repensarnos, a saber que lo que creemos se puede modificar. En el Consejo, y con esto termino, hemos lanzado varias campañas, porque 2 son más que 1, no está chido discriminar. Hemos trabajado junto con CEDEREC, por supuesto, en la tercera raíz, la presencia afro. Tuvimos una exposición en el Metro Tacuba. Hemos hecho campañas con un término que cuando yo lo escuché dije, mira, sacamos un video de las personas afro, y las personas afro terminaron el video diciendo somos afrochilangos. Cuando se lo mostramos al embajador de Sudáfrica, le encantó, porque no somos afromexicanos o afroamericanos, ¿no? O sea, nosotros somos afrochilangos. Claro, todas y todos nos vamos apropiando de estas causas. La Feria de las Culturas, y bueno, pues ahora junto con la Secretaría, y yo quiero agradecer muchísimo a Kellogg's que nos está acompañando, porque no es siempre fácil encontrar aliadas y aliados en este tema. Muchas gracias. Sacamos esta campaña que irá acompañada de muchas otras acciones. Encarar el racismo, ponerle cara a las personas, y al encararlo, indignarnos, y al indignarnos, modificarnos. Yo les agradezco mucho que nos estén acompañando el día de hoy. Muy buenos días a todos y a todas. Escuchemos ahora a Astrid Riveros. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, quería dar nada más un poco de información de la Fundación. Se parece mucho nuestro nombre al nombre de los cereales, pero no somos los cereales. Pero sí, el mismo señor que inventó los cereales comenzó esta fundación en 1930 y desde 1940 ha estado trabajando en México y en América Latina. Nosotros trabajamos para apoyar a niños y niñas en 4 países en el mundo. Uno de ellos es aquí en México, y trabajamos en 2 áreas específicas con un compromiso de al menos una generación de inversión a estas comunidades que son mayormente indígenas. La Fundación también, como un eje transversal de nuestro trabajo, es la equidad racial.
porque es muy importante para ayudar al desarrollo de las comunidades vulnerables, tratar de deshacer algunas de las barreras sistémicas que detienen el desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Y en este caso hay barreras raciales que pueden afectar. En México, el 80% de las personas indígenas viven en pobreza. Cuando un grupo es afectado de esta manera, ya podemos hablar de que hay un problema racial y hay un problema en donde hay que trabajar. También creo que es muy importante entender que en México nos es muy difícil hablar de raza y de racismo, porque mucho de nuestro conocimiento y lo que vemos de racismo viene de los medios de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el racismo y estos problemas se ven mucho se ha dado por exclusión. Excluyes a un grupo y esto se vio muy claramente en la esclavitud. Pero en México es un problema más de asimilación, ¿no? De donde todos somos mexicanos y entonces no vemos las diferencias, no las aceptamos y por lo mismo nos cuesta mucho a veces hablar del tema de diferencias. Pensamos a lo mejor que decirle a un afromexicano negro puede ser ofensivo, cuando en realidad pues no, si uno habla con comunidades negras en México, lo que ellos te van a decir que se quieren autoidentificar como negros, ¿no? Aunque obviamente también la palabra afrodescendiente significa un legado cultural para ellos importante, pero pues todo esto nos lleva a hablar de la importancia de hablar del tema, de encarar el racismo, en verdad ser abiertos, ¿no? Tener paciencia uno con nosotros. El tema es difícil, el racismo a veces o la inequidad racial a veces está internalizada. En el caso de América Latina es el legado del colonialismo, ¿no? Una sociedad que estuvo basada en un sistema de castas durante tantos años, y ese sistema de castas estaba basado en raza, pues precisamente resulta en todos estos términos que estábamos comentando, ¿no? Como mejorar la raza, subir en este sistema de castas, ¿no? Entonces, continuamos nosotros tratando de visibilizar el tema, pero nosotros somos una fundación donante, entonces no operamos programas. Los que operan los programas, las personas que en realidad están trabajando en sociedad civil, están en organizaciones que sí están operando y que en esta campaña se están sumando con ciertos eventos y esfuerzos para pues aprovechar la oportunidad de colaboración y tener mayor impacto. De hecho, todo esto comienza gracias a la organización Santa Lucía. Llevamos trabajando con ellos más de 2 años en una exposición que se expondrá, que comenzará este año, sobre racismo. Habla mucho de los legados del colonialismo y es una de las partes que a mí me parece tan importante de esta exposición. También el CIESAS se ha unido a este esfuerzo y está trabajando con Santa Lucía para hacer un coloquio ligado a esta exposición y abrir el espacio entre académicos y sociedad para hablar del tema. También el Museo Memoria y Tolerancia, que siempre ha estado dando visibilidad al tema de inequidad, de discriminación y de tolerancia, estarán apoyando la campaña a través de 2 eventos. Uno es una exposición de Martin Luther King y el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, y cómo se conecta esto a América Latina, cuáles son los líderes negros en América Latina que han influenciado el movimiento de derecho civil a nivel latinoamericano. Y también un aliado con quien hemos trabajado ya durante muchos años, Ambulante Más Allá. Ellos han sido muy claves para nosotros en dar una voz a las comunidades con las que trabajamos, y estarán presentando documentales creados en estas comunidades, creados por jóvenes indígenas, y que cuentan las historias y están cambiando la narrativa, porque estamos viendo esta historia a través de los ojos de quien la vive y no estamos nosotros narrando lo que está pasando. Entonces Ambulante Más Allá se une para
mostrar de nuevo estos documentales, dar una voz y expandir nuestro conocimiento a través de la diversidad de historias. Pero esperamos que más organizaciones de la sociedad civil se unan. También hay muchas organizaciones de base en la Ciudad de México que estarán trabajando en el tema, pero pues agradecemos mucho la colaboración con entes del gobierno, con muchas organizaciones civiles. Ya estamos en conversaciones con otros entes internacionales. La Fundación Ford, por ejemplo, también ha estado apoyando este tema. Entonces estamos muy emocionados y pues damos muchas gracias por la oportunidad de posicionar el tema y de poder estar en la mesa y platicar del tema. Gracias. Bueno, yo les voy a comentar rápidamente. La campaña está dividida en 3 etapas. Empieza el mes de mayo, termina el mes de diciembre, que va a acompañar efectivamente todas estas serie de actividades que tanto las organizaciones de la sociedad civil, como mencionaba Astrid, así como COPRED, la Secretaría de Cultura, estaremos organizando. Y empezamos con esta exposición que se llama Imágenes para Verte, una exhibición del racismo en México, que se inaugura en el Museo de la Ciudad en el mes de mayo, dura hasta septiembre. Otra actividad que hacemos también como Gobierno de la Ciudad de México es dentro de la fiesta de las culturas indígenas de la Ciudad de México, que hacemos en el mes de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México. Habrá una barra en la programación, o sea, va a tener una presencia importante el tema del racismo, que estaremos haciendo todos los involucrados en esta mesa. Además de invitar, por supuesto, la fiesta misma ya es una manifestación de la diversidad y la búsqueda del reconocimiento de esta diversidad cultural. Y como justo este año, el censo, se contó por primera vez a la población afrodescendiente en este país y salió que había 4.300.000, me parece, de afrodescendientes. Bueno, queremos que vengan, queremos invitarlos, queremos invitar a la Costa Chica a que esté presente en la fiesta, a que traigan pues parte de su trabajo como sociedad civil. Hay organizaciones que defienden los derechos de la población negra, pero también las danzas, la música, etc. Bueno, ya mencionó Astrid los otros eventos, y la campaña, acompaña con 3 grandes segmentos. El primero es, como lo que están viendo aquí expuesto, que es la definición de racismo. Entonces, en redes, en metro, en diversos soportes, estaremos compartiendo con la población una definición de racismo. La segunda etapa tiene que ver con reconocer en los gestos cotidianos que todos tenemos esos gestos racistas hacia los demás, ¿no? Jugaremos con fotos, con frases, con imágenes que aludan a ese racismo interiorizado que tenemos todos los mexicanos y los chilangos en particular. Y la tercera parte es el aporte de esta diversidad cultural y cómo explicamos que ese concepto colonial, sobre todo que se fortalece en el siglo XIX, de las razas, ha sido una herramienta de dominación, y cómo lo podemos deconstruir a través de reconocer la riqueza de la diversidad cultural. Y bueno, con eso cerraría. Cedo la palabra a ustedes si tienen preguntas, y muchas gracias por haber venido. Buenas tardes, Jessica Murillo de TVC Noticias. Quería preguntarte si nos pudieras ayudar con las cifras de este informe del que nos hablas, para tener claro en la Ciudad de México cómo estamos, a quienes discriminamos más. Decías que son indígenas. ¿Cómo se evalúa esta discriminación? Después de los indígenas, ¿a quién más? Y esta campaña, no sé si tuvieran algún adelanto de frases, de poder decir si son, o también cifras si es en general, o son más las mujeres o los hombres o los jóvenes o los adultos quienes discriminan más. Muchas gracias.
Claro, mira, la encuesta se hizo en el 2013, de hecho el próximo año se hace la siguiente encuesta. Esta lo que nos dice, el 97% de las personas encuestadas reconoce que a las personas indígenas es el grupo más discriminado. En segundo lugar, bajando muchísimo, alrededor casi del 7, 8, 7, son las personas gay, son los varones gay. Sin embargo, ahí identificamos que la ciudadanía tenía una confusión entre una persona gay y una mujer transexual y un transvesti. Entonces, verdaderamente lo que encontramos en la desagregación de la encuesta es que no es un hombre gay, es decir, es cualquier varón que tenga una manifestación diferente al rol social será discriminado. El tercer grupo al que más se le discrimina es a las personas por su color de piel, y esto es profundamente alarmante, digo. Simplemente hay que mirarnos las y los que estamos aquí, y bueno, lo que quiere decir es que nos discriminamos las unas a los otros, ¿no? Y que según tu color de piel puedes ir discriminando al que sigue. En esa misma encuesta lo que encontramos también es qué detonaba la discriminación. Lo primero que la detona es el color de piel, lo segundo que la detona es la situación económica, y lo tercero son las personas que tienen VIH-Sida. En conclusión, solamente te digo que el racismo no es algo que y que esperamos que con esta campaña lo podamos lograr, que alguien vaya a denunciar al Consejo. Es decir, nadie va al Consejo y me dice, me discriminaron por racismo, sino a mi hijo no lo dejaron entrar a tal escuela. Y cuando tú vas haciendo la investigación, te das cuenta que tiene que ver con un tema de color de piel, con un tema de situación económica o con un tema de O sea, no le decimos por su nombre, solamente creemos que es una exclusión, pero no decimos... Claro, difícilmente alguien se reconoce que te están discriminando por racismo. Es decir, si alguna persona no la dejan entrar a un antro, ¿no? Claramente es porque el cadenero tiene un esquema en la cabeza, un estereotipo de los jóvenes que van a dejar entrar o no. Y eso, por ejemplo, no se denuncia, ¿no? Y hemos tenido casos, por ejemplo, de un chiquito que iba a una escuela, ¿no? Las maestras decían que no lo querían en esa escuela porque no podía aprender bien a hablar inglés. Y cuando empezamos a descubrir lo que pasaba es que era un chico de madre indígena, y entonces por eso mismo pensaban que no podía tener la capacidad de aprender 2 idiomas, cuando el niño ya era bilingüe porque ya hablaba su lengua materna y además hablaba español. Pero cuando nos ponen la denuncia, no la ponen por racismo. Gracias. Eduardo Iniesta, W Radio, 2 preguntas. ¿Existe participación de algún grupo de afrodescendientes en la realización de esta campaña? Y 2, me llama mucho la atención la tercera etapa de la misma, que habla de la incidencia que tiene que tener la gente. ¿Cómo se va a conseguir la incidencia en la gente y cómo vamos a ver esos resultados y si está funcionando? Bueno, hay las organizaciones que, digamos, que estamos pensando invitar es, por ejemplo, México Negro o Colectivo África, digamos que tienen un trabajo de reconocimiento constitucional de la población negra en el estado de Oaxaca, han tenido muy buenos avances y, digamos, queremos invitarlos a la Fiesta de las Culturas para que tengan ahí un foro de expresión y de diálogo. También es muy importante el coloquio que estamos organizando con el CIESAS, en que formamos todos parte, así la Kellogg's. Hay una, digamos, parte de la programación donde son las propias organizaciones que vienen a hablar con los académicos especialistas en el tema, que analizan desde la iconografía colonial sobre el tema hasta derecho internacional, etc. Y que eso permite, bueno, crear redes, proponer acciones y establecer un diálogo no solo entre puros académicos que solo se escuchan a sí mismos o digamos un intercambio mucho más enriquecedor.
en el diseño de la campaña en general, no. Yo agregaría que la campaña está diseñada ahorita en 3 etapas, pero no todas las etapas de la campaña, o sea, las imágenes están elegidas. Entonces, ahorita yo mencioné que íbamos a trabajar con organizaciones de base de México, de aquí del DF, y esas son las organizaciones donde también vamos a sacar mucho de voz de las comunidades. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con organizaciones afrodescendientes en la Costa Chica de Oaxaca, pero todavía estamos preguntándonos en qué momento y cómo los vamos a integrar a una campaña urbana, ¿no? Son comunidades fuera del DF, pero que claramente tienen mucho que aportar. Y por otra parte, hablabas de la medición. La evaluación de este tipo de campañas es difícil, pero estamos desde ahorita trabajando en cómo vamos a comenzar a evaluar más o menos a mitad de la campaña. Es una campaña que en verdad está tratando de impactar el comportamiento de individuos y es muy difícil de medir el impacto, pero pues ya estamos en conversaciones con expertos que tienen más conocimiento del impacto social de una campaña de comunicación, que pueden ser muy importantes, pero en muchos momentos puede ser muy difícil entender cuál fue el impacto real, ¿no? Pero estamos completamente de acuerdo en que es muy importante integrar las voces de comunidades afectadas, y pues bueno, la manera en la que estamos comenzando es con organizaciones de base del DF, porque también es muy importante que esa campaña no solo se enfoque en el tema del racismo contra los grupos más discriminados, que en este caso son los negros y los indígenas, pero pues también tenemos que hablar del tema en general, ¿no? Y del racismo urbano, ¿no? De lo que hablábamos, muy buen ejemplo de los bares, de los antros, eso es muy común. Pues sí, es esa la manera en la que estamos comenzando, y pues yo creo que ese trabajo que comenzará el próximo mes con estas organizaciones ya nos dirá más cómo podemos integrar a otras organizaciones que están fuera de la ciudad. ¿No hay otra pregunta? Si es así, muchísimas gracias a todas y a todos. Ojalá los medios nos apoyen. Yo sé que siempre lo hacen en difundir el inicio de esta campaña. Ustedes son parte de la campaña en difundirla. Y yo diría que la noticia también no es, quizás, porque nos decían, pero alguien nos comentaba, pero ¿por qué una campaña como negativa? Bueno, es negativa y no. La noticia es que en esta ciudad se encara el racismo, no que es la única ciudad racista. O sea, estamos ante una ola racista en el mundo. En nuestro país es una presencia permanente. Las nuevas olas migratorias nos exponen a la agudización de actitudes xenófobas o racistas, y la noticia es que organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales reconocen la existencia de estos fenómenos, y nos proponemos influir desde la comunicación, es decir, desde la cultura, desde el diálogo, desde la observación, desde la reflexión en el tema. No se puede, es como un tema médico, no se puede enfrentar una enfermedad si no se la diagnostica y si no se le reconoce. Entonces, esto que es una enfermedad social que limita el acceso a derechos, que impide la inclusión de todos los que formamos parte de la sociedad, que a veces se empobrece nuestra vida cotidiana, porque cada vez que excluimos a unos nos perdemos una cosmogonía, nos perdemos una visión del mundo, que esta enfermedad se le reconoce y se hacen acciones para superarla, para que seamos una ciudad a la que aspiramos todos, una ciudad de derechos, una ciudad incluyente y una ciudad de libertades. Muchas gracias.